Hola, muy buena tarde. En esta oportunidad pues tengo a bien presentarles el tema que es acta de constitución. El acta de constitución del proyecto pues justifica el inicio valga la redundancia, ¿verdad? De un proyecto que explica pues una problemática o la oportunidad que se va a abordar en este tema, ¿verdad? Así como también los beneficios esperados. También establece la razón de ser del proyecto, y su alineación con los objetivos estratégicos de la organización. Muy bien, continuando con lo que es el acta de constitución, pues el acta de constitución también se va definiendo con otros elementos. En este caso tenemos los objetivos, ¿verdad? Los objetivos dice que se deben definir claramente para que el proyecto pues se pueda cumplir de forma eficiente. Estos objetivos deben ser específicos, deben de ser medibles, deben de ser alcanzables también, relevantes y temporales. Proporcionando también una guía clara sobre lo que se debe lograr. Entonces, ¿qué es lo que queremos? De que todo esté claro, de que todo esté bien específico para que se pueda seguir trabajando. Muchas gracias. Buen día, continuando con la presentación, vamos a trabajar. Mi nombre es Claudio Roberto Ramírez Ramírez y voy a trabajar acerca sobre el tema del calendario. Específicamente quiero decir que antes de poder trabajar este punto, se puede decir que se deben de fijar los objetivos específicos. ¿Y esto para qué? Para poder establecer un calendario para que se consiga o se pueda trabajar este punto. Sabemos que un proyecto más que todo no puede quedar abierto, sino que en algunos casos las fechas límites deben ser firmes y constantes en las cuales se deben de alcanzar. También en esta podemos ver que el equipo encargado del proyecto que se esté llevando a cabo debe de ajustar su alcance en función de las nuevas decisiones que se vayan a tomar para poder trabajar este proyecto. Pero sin embargo, si estamos trabajando del calendario, sabemos que un calendario es donde van estipuladas cada una de las fechas o actividades que se llevan a cabo con su fecha asignada, en qué momento, en qué instante se va a trabajar. Pero en cambio, si el alcance del proyecto es fijo, entonces puede establecer un plazo razonable una vez que el gestor del proyecto y su equipo hayan desglosado sus objetivos en grupos de tareas que hayan estimado la duración de cada tarea. Quiere decir específicamente para poder elaborar el calendario nos podemos tomar de los objetivos específicos, cómo ellos lo han trabajado y asimismo estipular cómo se va a trabajar el calendario, las actividades y las fechas, y en este caso pueda ser fijo o se pueda modificar. A eso estamos trabajando o se puede decir que es acerca sobre el calendario. Continuando con esta grabación, eh, acerca sobre lo que son los alcances. Quiero comentar que el alcance es más que todo tomado de los objetivos propuestos de este proyecto y dice que el alcance es una técnica que toma las decisiones acertadas, consiste en llevar a cabo una lluvia de ideas entre todos aquellos participantes o interesados en elaborar este proyecto para definir qué está a su alcance y qué no. Quiere decir, en otras palabras, que el alcance es más que todo la toma de decisiones o la lluvia de ideas y esta técnica que pueden utilizar las personas para conocer los límites de alcance y los no límites que tiene este proyecto para poder crecer y aumentar. En otras palabras, se puede decir que el alcance de un proyecto es más que todo velar o definir bien los objetivos y integrar un buen proyecto. Es más que todo el conjunto de las tareas que se deben de dar un resultado específico que deben de alcanzarse dentro de este marco. También podemos decir que el alcance es hasta dónde se va a llegar, qué límites tenemos con nuestros objetivos. Buenas noches, licenciado. Presentaré la gestión de la confusa fase inicial. La empresa se centrará en construir cadenas de fabricación
que fácilmente pueden adaptarse a nuevos estilos de zapatos. Los estudios acerca de la gestión de proyectos, excepcionalmente en sectores de corto plazo en comercialización, indican que los primeros pasos en un proyecto complejo, a menudo conocido como la confusa fase inicial, tiene un impacto desproporcionalmente grande en los resultados finales. Así pues, es importante proceder con cautela. Reúne pronto a tu comunidad. Pensando en un proyecto complejo típico que dure menos de un año, Schmaltz comenta que a veces las apariencias engañan. Esas interminables conversaciones que entablan con la gente durante las 2 primeras semanas es todo lo que quieras pensar, menos útiles. Cuando los planes fallan o surgen nuevas necesidades, continúan las relaciones que hayan establecido durante la fase inicial. Funcionarán como una asociación benéfica de gente que se compromete a encontrar la manera en que el proyecto funcione. Trabaja en orden inverso. Una vez concretado el problema, no te centres directamente en el proceso o en el producto actual que quieres mejorar. En lugar de eso, imagina el final y luego trabaja en orden inverso para conseguir lo máximo posible según el tiempo, el presupuesto, las circunstancias políticas que lo dispongan. Sé la voz de la razón. La tarea no es fácil, los desafíos son enormes, pero puedes gestionar las expectativas de tu patrocinador solo si decepcionas desde el principio al promotor del proyecto con una buena noticia, podrás deslumbrarlo al final. Muy buenas noches, compañeros y licenciado. En esta oportunidad estamos hablando acerca de las conclusiones del capítulo número 3 del libro Gestión de Proyectos. Y hablaremos acerca primeramente del acta de constitución. Y es que el acta de constitución es un documento crucial en la gestión de proyectos educativos. ¿Por qué? Bueno, porque este documento establece los objetivos, alcance, presupuesto y plazos del proyecto, así como los roles y responsabilidades de los miembros del equipo y las personas involucradas. El acta de constitución permite una gestión más eficiente y efectiva del proyecto, reduciendo la posibilidad de malentendidos y conflictos en el futuro. ¿Y qué podemos decir de los objetivos? Recordemos que los objetivos deben ser claros, no simplemente una mera descripción a grandes rasgos de los objetivos de los cuales se espera o de los que se hará responsables quien esté llevando a cabo el proyecto, sino recordemos que los objetivos ambiguos pueden dar lugar a malentendidos, a decepciones y a costosas revisiones, por lo que un acta de constitución bien planteada especifica los fines, pero los medios deben estar a cargo del gestor del proyecto y de los miembros del equipo. ¿Y qué hay en cuanto al calendario? Recordemos que en algunos casos la fecha límite debe ser firme y el alcance pasa a ser variable. El proyecto no puede quedar abierto. No obstante, el acta de constitución siempre debe incluir una fecha límite razonable, fecha que puede modificarse a medida que el equipo vaya averiguando qué debe hacer. Y en cuanto al alcance, bueno, podemos poner un ejemplo. Las opciones son siempre abundantes, mientras que el tiempo y los recursos son limitados, por lo que una técnica útil para tomar las decisiones acertadas, y es del ejemplo del cual hablábamos, consiste en llevar a cabo una lluvia de ideas entre los participantes interesados, por supuesto, y los participantes en el proyecto, para definir qué está a su alcance y qué no.
Referente al capítulo número 4, podemos llegar a las siguientes conclusiones. La gestión de la confusa fase inicial. Y es que la incertidumbre de un proyecto sencillamente no puede eliminarse al 100%. Y es que, como conocida como la confusa fase inicial, son los primeros pasos en un proyecto complejo. Esos primeros pasos de este proyecto complejo es a lo que se le conoce como la confusa fase inicial. Y es que es importante proceder con cautela, resistir las ansias de lanzarse directamente a la puesta en marcha del proyecto. Definiendo primero el problema, tendremos mucha más libertad a la hora de resolverlo. ¿Y qué podemos decir de reunir pronto a la comunidad? Y es que es imprescindible que las partes interesadas nos den la información para tener un profundo conocimiento de la naturaleza y el alcance de lo que hay que hacer. A los miembros de los distintos grupos que probablemente se verán afectados por nuestro proyecto, debemos de pedirles que nos ayuden a explorar las diferentes oportunidades. Y es que pedir estas opiniones a otras personas para definir el problema nos llevarán a darnos cuenta que nuestro proyecto y nuestras acciones afecta a una comunidad mucho mayor, mucho más amplia de lo que esperábamos en un principio. Así que en este momento debemos de poner en juego nuestras habilidades de reclutamiento. ¿Y qué podemos decir de trabaja en orden inverso? ¿A qué se refiere trabajar en orden inverso? Bueno, lo que podemos hacer es tener una perspectiva de cómo sería idealmente el estado final de nuestro proyecto y luego trabajar en orden inverso para conseguir la máxima posibilidad de ese final que hemos imaginado o que hemos visto en perspectiva. Claro, esto será conseguir el máximo posible según el tiempo, el presupuesto y las circunstancias políticas de que se dispongan. Bueno, ¿y qué podemos decir de ser la voz de la razón? Es muy probable que cuando dimensionemos totalmente el proyecto a realizar, nos demos cuenta que necesitaremos más tiempo para llevarlo a cabo y que posiblemente costará mucho más. ¿Por qué entonces la voz de la razón? Solo si decepcionamos desde el principio al promotor del proyecto con esta noticia que necesitaremos más tiempo y más recursos, entonces, solo si desde el momento decepcionamos, entonces podremos deslumbrar al final del proyecto. De lo contrario, de no hacerlo, acabaremos atados de pies y manos a expectativas poco realistas y, en lugar de generar éxitos, presentaremos fracasos casi con total seguridad. De ahí ser la voz de la razón.